Bienvenidos, bienvenidas a este espacio propuesto por la 4TV y en colaboración con el Instituto Nacional de Formación Políticas. Conciencias es el órgano de discusión teórico-político que ha propuesto el Instituto Nacional de Formación Política. El día de hoy nos acompaña Armando Bartra, quien, aparte de ser un gran filósofo, ideólogo, ha colaborado justamente en esta revista. Es aparte integrante del Consejo Interno del Instituto Nacional de Formación Política. Bienvenido, Armando, a Hola, este muy espacio. buenos días. Gracias por la invitación. Bien, pues bueno, la intención es que podamos platicar, Armando, de justamente tus distintas colaboraciones para este proyecto, el proyecto de Conciencias. Sabemos que eres un colaborador estrecho para este proyecto y justamente de eso queremos platicar el día de hoy. Particularmente sabemos, si bien lo has plasmado en el número 2 de nuestra revista, tú en varias ocasiones has hecho mención de justamente esta analogía de la elefanta reumática, refiriéndote justamente a la también pasividad que hay de la ciudadanía. ¿Cómo? A mí me gustaría que aquí pudieras pues, explicarnos un poco más. ¿Cómo entender pues, esto que tú planteas y esto, bueno, qué implicaciones políticas tiene para nosotras, para nosotros? Claro, lo primero es, dado que ya está saliendo en los medios de comunicación masivos, y hay que ser muy cuidadoso, le pedí permiso a Andrés Manuel López Obrador para copiarle su brillantísima metáfora del elefante reumático, y no es sarcasmo, es de verdad, es muy gráfica la metáfora, que él ha referido siempre a la necesidad de poner en movimiento el enorme aparato humano, económico, institucional, que es el Estado mexicano. No se puede hacer una cuarta transformación sin un gobierno que impulse al Estado, que saque al Estado de la postración en la que estaba, que saque al Estado de la corrupción en la que se encontraba, que saque al Estado del dispendio en el que se encontraba, que saque al Estado de la ineficiencia en la que estaba. Y esto es mover un elefante, porque es realmente un elefante, es decir, es un aparato enorme de recursos, de burócratas, de infraestructura. Y yo creo que se está moviendo, yo creo que este elefante está en acción. Tenemos 4 años, no es fácil. El caso de los gobiernos progresistas de América Latina, uno de los problemas severos que han tenido, y digamos un caso ejemplar de esto es Venezuela, es la dificultad de poner en acción y de limpiar de los vicios y corruptelas a los estados que venían del sistema anterior. Chávez no tuvo éxito finalmente en lograr tener un Estado eficiente. No es fácil lograrlo en Brasil, no es fácil lograr, sin una reforma política es muy difícil operar. Entonces Andrés Manuel ha estado moviendo este elefante reumático, creo que hoy podemos decir que ahí va, que se mueve. Ok. Algunos dicen ya, el elefante reumático está en acción, vamos de gane, ahí va, abriendo brecha por el camino de la cuarta transformación. Y yo he venido diciendo, en realidad desde hace 4 años, en realidad toda mi vida, pero digamos que desde hace 4 años, porque era urgente decirlo en ese momento, que si la sociedad no se moviliza a la par que el Estado, que si no hay una movilización abajo, la movilización arriba es siempre insuficiente. La movilización arriba, las decisiones gubernamentales que mueven al Estado, pueden abrir brecha, pueden señalar el camino, incluso si es que los que gobiernan tienen, como lo tiene Andrés Manuel, esta visión de futuro y esta iniciativa que él tiene, esta energía que él tiene. Pero aun si el Estado abriera la brecha, señalara los rumbos y los caminos, aun si así fuera, no tiene por qué ser así. La sociedad misma puede orientarse y tomar su propia vereda hacia el futuro. Se requiere que la sociedad se movilice. Y esta movilización de la sociedad requiere una metáfora, y la metáfora es la elefanta. Tenemos una elefanta reumática, y esta elefanta reumática que es más grande, más poderosa y más... finalmente más prometedora que el elefante reumático. La sociedad puede mucho más, que el Estado siempre ha pasado así, las mujeres pueden bastante más que los hombres, ven, las elefantas son siempre más poderosas que los elefantes, pero esta elefanta, nuestra elefanta reumática, la elefanta social está pasmada, como el Estado lo estuvo, corrupta, descompuesta,
porque el neoliberalismo no afecta únicamente las estructuras económicas, no afecta únicamente las relaciones sociales, no afecta únicamente las leyes, el funcionamiento de la política, sino que afecta también a la ciudadanía. Tenemos el neoliberalismo aquí, aquí y aquí, en el estómago, en el corazón y en la cabeza. Y necesitamos liberarnos de esto. Y una de las formas de hacerlo es moverse, es actuar, es movilizarse. En esta misma tesitura, diría yo, para nuestra vergüenza, que quienes tenemos un rato en la política, en la oposición, en el movimiento social, no negaremos que en los peores años del neoliberalismo, el neoliberalismo inaugural priista, con Salinas, con Zedillo, el neoliberalismo empanizado de los dos gobiernos panistas y luego el regreso, la restauración priista, la sociedad se movilizó mucho más que ahora. Teníamos una sociedad de movimiento. Nadie de los que aquí estaban inquietos políticamente hace 10, 12, 15, 20, 30 años, negará que estábamos mucho más movilizados entonces. Había un movimiento campesino poderoso, había un movimiento obrero incluso en sus momentos, las reivindicaciones del SME que le quitaban su materia de trabajo y salía a las calles. Teníamos un movimiento urbano popular, teníamos el movimiento magisterial de la CENTE, muy poderoso, resistiendo las reformas estructurales, y tuvimos movimientos impulsados por el propio movimiento nuestro, por el propio Morena, o en su primer momento el llamado oradorismo. Todavía no teníamos excelente nombre que hoy tenemos, Morena, por ejemplo, en defensa del petróleo, en contra de la guerra de Calderón, etc. Ahí estábamos en las calles una y otra vez. Ahí estaban las organizaciones campesinas estructurándose, ahí estaban los movimientos obreros, sindicales, ahí estaba la CENTE en sus mejores momentos. Y hoy esto está muy, muy apaciguado. No quiero decir con esto que nadie se mueve, sin duda la CENTE sigue activa, pero no ha cambiado de etapa. Uno diría, bueno, la CENTE en una nueva etapa, ahora con un gobierno progresista y con una reversión de la reforma, pues la CENTE va a encontrar el camino para conquistar la democracia en el sindicato pleno, y no, la CENTE sigue un poco haciendo lo mismo. Es de alabarse, pero por otro lado es triste. Y el movimiento campesino, en cambio, se ha desinflado, a pesar de que el movimiento campesino votó por Andrés Manuel López Obrador. El movimiento urbano popular está muy descompuesto, muy fragmentado desde hace mucho, no es novedad, no se ha revitalizado ahora. Puede ser, pero no ha sucedido aún. Y tenemos nuevos movimientos, sin duda, el movimiento de las mujeres, el movimiento impetuoso de las mujeres, que es global, que es mundial y que es latinoamericano, la ola verde, dijeron alguna vez, la ola quinta, morada. Las mujeres, sin duda, pero también es un movimiento por sus propias características, sin una gran centralidad, prefieren la pluralidad, son las diversas expresiones del feminismo las que están en acción. No veo yo en este momento un discurso unitario, ¿no?, que pueda ir sumando diferentes voces. Este es el planteamiento del movimiento de las mujeres, diverso, plural, sin una dirección única, pero sí en torno a una plataforma unificada. No lo tenemos. Los jóvenes estudiantes se mueven, ahora están moviendo mucho, muy intensamente en el Politécnico, en la universidad. Hay una efervescencia que siento que no saben muy bien para dónde caminar, pero todo esto está sucediendo a pesar de que llevamos 4 años con un gobierno que vería con buenos ojos esto y que necesita esto para poder tener la contraparte social de las transformaciones que se están haciendo arriba, las transformaciones abajo. Sindicatos, organizaciones campesinas, organizaciones gremiales, organizaciones populares, cooperativas, ONGs, ¿por qué no? Las ONGs pueden ser un coadyuvante significativo del movimiento, redes más estructuradas, y eso es lo que no tenemos. Entonces, el tema, volviendo a la cuestión original, está en un artículo que aparece en el número 2 de la revista Conciencias. Y justamente en este mismo artículo tú haces otra analogía, precisamente hablando de la Revolución Mexicana, es decir, haces como un poco esta alusión, ¿qué ocurrió inmediatamente de la Revolución Mexicana y qué ocurre después de la 4T, ¿no? Es decir, ¿qué pasa después de la 3T? Si el planteamiento es mover al pueblo, ¿cómo lo mueves en una revolución pacífica?
Es infinitamente más fácil. Ya me han hecho esta pregunta varias veces. Si nuestra revolución no hubiera sido una revolución comicial, no hubiera sido una revolución pacífica, no hubiera sido ganarle las elecciones al PRI, sino que hubiera sido una revolución armada y nos hubiéramos subido al caballo y cruzado las cananas y agarrado el Mauser, entonces ahora habría movilización social. Pero como hicimos una revolución pacífica, no hay movilización social. Madres, este es un engaño y es un error. Es infinitamente más difícil bajar a la ciudadanía del caballo. Es infinitamente más difícil decirle a la ciudadanía, deja el Mauser, deja las cananas y ponte a organizar sindicatos y ponte a organizar ejidos y ponte a organizar ligas de comunidades agrarias. Es mucho más difícil. La gente está dando plomazos, la gente está en los ejércitos revolucionarios y la gente se bajó del caballo. Los zapatistas se bajaron del caballo, los villistas se bajaron del caballo, la gente se bajó del caballo en la revolución y se puso a hacer organizaciones, se puso a crear sindicatos. Y surgieron sindicatos, surgió la CROM, no necesariamente el mejor sindicalismo del mundo, pero un sindicalismo que se extendió a todo el país y en unos cuantos meses. Sobre la marcha de la revolución, los sindicalistas de la Casa del Obrero Mundial estaban creando sindicatos en todas partes en donde avanzaban los ejércitos revolucionarios. Los campesinos se organizaron en unos cuantos meses. Efectivamente, una consigna desde la Presidencia de la República, hay que hacer ligas de comunidades agrarias. Y surgieron las ligas de comunidades agrarias en todos los estados. Y no ligas de comunidades agrarias serviles al gobierno y agraristas arrodillados, sino ligas de comunidades agrarias de campesinos, de ejidatarios, de agraristas rojos. Las mujeres se organizaron, que ya habían estado presentes en congresos durante la Revolución en 1906 en Yucatán, después en los congresos del Partido Socialista del Sureste muy protagónicos, organizaciones latinoamericanas feministas, los jóvenes que ya estaban empezando a pensar que querían una reforma universitaria, que querían la autonomía de la universidad, al modo que había ocurrido en Argentina. Todo esto estaba pasando, a pesar de que se venía de una, no gracias a, que se venía de una revolución armada, a que no había una experiencia de organización cívica, ciudadana, gremial, porque durante el porfiriato no se podía, porque no podías formar sindicatos, porque no podías tener estructuras gremiales, estaban prohibidos, la ley no los permitía. Entonces tuviste que inventar todo esto en inmediata posrevolución a partir de un periodo muy violento, muy difícil, que fue el periodo armado. ¿Por qué ellos pudieron y nosotros no estamos pudiendo en este momento? Vamos a poder, soy optimista. Somos un poco lentos, ya ves cómo son los elefantes. Pero una vez que se pone en movimiento no los para nadie. Bueno, ¿por qué pudieron ellos? Voy a decir algo que suena paradójico, pero creo que es lamentablemente verdad. Porque en la posrevolución tuvieron gobiernos como el de, bueno, por un rato el de Carranza, con el que surge la nueva Constitución, pero luego una confrontación interna dentro del grupo en el poder y finalmente queda el grupo de Sonora, ¿no? Quedan Obregón, Calles, etcétera, ¿no? Estos son los que van a gobernar en los años 20. Y la gente no creía demasiado en Obregón, porque la gente había visto personajes de la política promisorios, Madero, que los había convocado a la revolución y al que habían seguido y que había formulado un plan de San Luis que prometía cambios, y la gente veía que Madero no cumplía. Tan así que Zapata tuvo que romper con Madero porque no estaba cumpliendo con la devolución, la restitución de las tierras. Luego habían tenido gobernantes, bueno, ya no digamos Victoriano Huerta, que era el traidor, pero después habían tenido gobernantes como Carranza, que tampoco daba color. En realidad Carranza era bastante moderado en sus ideas. Y Obregón, pues la gente tampoco creía demasiado en Obregón y tenían razones para no creer demasiado en Obregón. Está bien, Obregón estaba a la izquierda de Carranza. Gracias a Obregón tuvimos una constitución del 17 más o menos buena que recogió las demandas campesinas. Entonces la experiencia de varios gobiernos que al calor de la revolución habían hecho promesas, Madero para empezar, Carranza después, la gente estaba escamada, la gente no creía, la gente no confiaba en los gobiernos, por más que estos fueran probablemente el de Obregón más avanzado que el de Carranza. Y si se esperaban a que Obregón hiciera las reformas por las que se habían luchado, pues se iban a esperar para siempre, porque Obregón no daba color en ese sentido. La reforma agraria de Obregón, una reforma agraria muy limitada. El derecho a la organización obrera y a la organización sindical era con asegúnes, y Carranza había reprimido huelgas obreras. Entonces, la gente pensaba, y pensaba bien, que si no promovían los cambios de la revolución, los cambios que había
impulsado la revolución armada desde abajo, desde la sociedad, no iban a ocurrir. Que si querían reforma agraria había que presionar para que se devolvieran las tierras, que si querían derechos laborales había que formar sindicatos, si querían una universidad más democrática y con autonomía había que movilizarse como estudiantes, si querían que los derechos de las mujeres fueran reconocidos, porque las mujeres no tenían derecho a votar, la Constitución no lo autorizaba, aunque tampoco lo prohibía. Si las mujeres querían tener derechos tenían que salir a la calle, es decir, si no lo hacía la sociedad no iba a ocurrir, porque no confiaban en Obregón. No tanto como para hacerle una revolución a Obregón, pero sí para no estar esperando que Obregón hiciera las cosas. Y lamentablemente nosotros hoy confiamos demasiado en Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es mucho más confiable, muchísimo más confiable que Obregón, no digamos, muchísimo más confiable que Calles, muchísimo más confiable que Carranza, que Madero. Y esto es una desgracia terrible porque la gente dice, ¿lo va a hacer Andrés Manuel? Ahí está, Andrés Manuel lo está haciendo, y si no ocurre, es que Andrés Manuel no lo está propiciando. ¿Por qué no hay más organización campesina? Pareciera que desde el gobierno hay que crear organizaciones campesinas. ¿Por qué no hay más movilización sindical? Pareciera que desde el gobierno hay que crear organización sindical. Le creemos demasiado a creemos demasiado en la capacidad de transformación integral que puede tener un gobierno por muy bien orientado y muy enérgico que este sea. Sin duda, este gobierno está haciendo muchísimo por la cuarta transformación. Es evidente, no es el momento de hacer el recuento. Sin la otra mitad, sin la otra parte, esto va a ser insuficiente. Y estamos esperando demasiado del gobierno, no porque deba hacer más de lo que ya hace, es que hay cosas que no puede hacer. Tenemos una reforma de la Ley Federal del Trabajo. Excelente reforma de la Ley Federal del Trabajo, te concede una serie de libertades. Ya no puedes tener un contrato que ni siquiera sabes que existe como trabajador. Ya no puedes tener un sindicato patronal que en realidad ni siquiera sabes quién es el secretario general. Ya no se puede. Ahora puedes reclamar el conocimiento y la legalización o no de tu sindicato. Okay. Además, el outsourcing ya fue acotado. Ya no puede haber una empresa que te esté contratando sin ningún tipo de derechos y que tú trabajes para otra. Tenemos una reforma de la Ley Federal del Trabajo, tenemos un acotamiento del outsourcing y entonces deberíamos tener un enérgico y poderoso movimiento sindical. Y tenemos algunas expresiones de movimiento sindical combativo, que serían las del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la República Mexicana, que sí están actuando, que sí han crecido, que sí han ganado sindicatos, que sí han hecho huelgas, que sí han logrado aumentos, pero que es un sector excepcional y que tiene una representación en el Senado que le está permitiendo impulsar sus propias reivindicaciones en términos legislativos. Es un modelo, pero no es generalizado. Hay por ahí la General Motors, hubo un movimiento sindical. Hay ciertas expresiones de que el movimiento obrero está recogiendo pues las posibilidades que le abrió las reformas que este gobierno impulsó y que el legislativo sacó adelante. En el caso del movimiento campesino tenemos 4 programas importantes. El programa de Sembrando Vida, que más o menos se ha difundido, se trata por un lado de impulsar la milpa, es decir, la producción de autoconsumo anual, por otro lado impulsar los árboles frutales, que es de autoconsumo pero comercial, y por otro lado los árboles maderables que te dan un ahorro para el futuro y que vas a cortar en algún momento con maderas finas, etc. Tenemos por otro lado un programa que es el viejo Procampo, que es Producción para el Bienestar, que está incorporando además una conversión agroecológica, o sea, te ayudan a eliminar fertilizantes químicos, te ayudan a eliminar pesticidas y a cultivar la tierra de otra manera, como lo hacías antes. Ahora los técnicos te ayudan a que lo sigas haciendo. Tienes un programa de precios de garantía, tienes un programa de fertilizantes, y las organizaciones campesinas estaban mejor hace 5 años que hoy. Había organizaciones campesinas en acción y en movimiento. Clientelares, muchas. Corporativas, que buscaban negociar políticamente con el gobierno, casi todas. Algunas democráticas y participativas, sí, no la mayoría. Hoy las democráticas, participativas, las que votaron por Andrés Manuel López Obrador están muy aplacadas. Acabo de ver unas declaraciones tratando de influir sobre el presupuesto, el próximo presupuesto, lo cual no está mal. Pero en general están muy desmovilizadas. Los estudiantes ahora están en movimiento, pero no es un movimiento que surja del impulso que abre la cuarta transformación, sino es en contra de una serie de cuestiones que los afectan. Las mujeres se están moviendo con total independencia y en algunos corrientes y en algunos casos en contra del gobierno, donde no encuentran
el discurso feminista que quisieran o la solución a los problemas de la inequidad y de la violencia de género que son urgentes y que no es fácil lograr desde el gobierno y que entonces se reclaman. Pero el movimiento de las mujeres no es una respuesta o un componente de la cuarta transformación. Y así podríamos decir de todos los sectores. En el movimiento urbano popular no está mejor que en el pasado, el movimiento de los maestros de la CENTE no está mejor que en el pasado, el movimiento indígena incluso está muy fragmentado. Hay una parte del movimiento indígena que decidió que va a estar en la oposición de lo que sea, están en la oposición por estar en la oposición, y otra parte del movimiento indígena que está empezando a moverse muy bien, yo creo que muy bien, pero lamentablemente en torno a iniciativas que son iniciativas del gobierno federal. Y estoy pensando en los programas de desarrollo integral para ciertos pueblos indígenas, sobre todo el norte del país, que es más fácil porque están más agrupados territorialmente. Empezamos por los yaquis. Los yaquis han encontrado en el gobierno federal una contraparte que sí les responde a reivindicaciones ancestrales, históricas, desde que pintaron la raya y le dijeron a los conquistadores que no iban a pasar. Hasta nuestros días los yaquis no han parado. Y hoy tienen un proyecto integral, que no es un proyecto de vamos a recuperar tierras, no es un proyecto de vamos a tener financiamiento para ciertas obras de infraestructura, o vamos a recuperar el agua, o vamos a tener escuelas, o vamos a tener... Es un programa integral, es un programa que incluye la totalidad, que fue negociado, largamente negociado. Los yaquis no están unidos, no están tan unificados como idealmente se podría pensar. Ningún pueblo originario lo está. Hubo que vencer dificultades. Hoy hay un proyecto integral para el pueblo yaqui y están empujando por este camino porque esta es una iniciativa del gobierno federal. Algo parecido está ocurriendo con los seris. No es que los seris estén impresionados, que vieron el caminito por el que estaban avanzando los yaquis, sino ¿por qué no nosotros? Son otro pueblo, es un pueblo pescador, es un pueblo fragmentado en dos grupos, pero ahí están los seris. Hace poco fueron muy visibles, ahí están los huixáricas, los huicholes, con reivindicaciones fundamentales que tienen que ver con amplísimos territorios que son para ellos lugares de culto y que les estaban siendo expropiados. Hay un proyecto integral para el pueblo huichol, todavía no está en marcha, pero se está negociando. Vinieron los huicholes, se pararon frente a Palacio Nacional, dijeron si no nos abre el presidente es que no nos quiere escuchar. No les abrió porque era domingo y Andrés Manuel no estaba en casa, pero les abrió el lunes, hablaron con ellos, salieron con la foto, se regresaron y hay un programa integral para el pueblo huichol. Hay otra vez cierto movimiento indígena, no suficiente. Tenemos una nueva ley, una ley que reconoce los derechos de los pueblos a ser consultados en caso de obras que afecten su territorio, su cultura o su socialidad. Y por otro lado, un proyecto constitucional de reforma de la Constitución en el sentido de la vieja ley Cocopa, que reconozca los derechos de los pueblos, los derechos territoriales, culturales y políticos de los pueblos como sujetos. Eso necesita mayoría calificada, y no está pasando. Y diríamos, hombre, el movimiento indígena está logrando hoy aquello por lo que peleó desde el 94, aquello que no se logró porque Zedillo echó para atrás la ley Cocopa, aquello que no se cumplió porque Fox mintió cuando dijo que iba a resolver el problema indígena en un cuarto de hora. Pero ahora sí hay un proyecto de reforma constitucional en donde los derechos plenos de los pueblos originarios, porque está la reforma constitucional que se cocinó en estos 4 años recientes, es más avanzada que la ley Cocopa, y el movimiento indígena. Hay algunas organizaciones, gente de iglesia, que dice es importante, hay que sacarlo, hay que empujarlo, pero no le están ayudando al presidente a decir, oye, aquí hay un movimiento indígena poderoso que le dice al presidente de la República, manda la iniciativa de ley a la Cámara y si te la rebotan los de la oposición, pues allá se queman ellos. No hay un movimiento indígena, pareciera que no está en juego los derechos de los pueblos originarios para la Constitución. Es decir, hay un movimiento indígena que prefiere estar en la oposición, que prefiere tomar el INPI en lugar de presionar al INPI para sacar adelante esta nueva ley. Estamos pues con un escenario bastante poco estimulante, poco apasionante. Y el contraste, por ahí empezaste, es la post-elección está resultando mucho más pasiva socialmente hablando que la post-revolución. Y no es porque la revolución fue con armas y entonces la gente ya encarrerada
se organiza. Aquí no, aquí veníamos de una lucha sindical que ya teníamos sindicatos. Y hoy los sindicatos no están mejor que entonces. De una lucha campesina que ya teníamos antes y ahora los campesinos no están más organizados que antes. De un movimiento indígena que ya teníamos antes y hoy el movimiento indígena está más desinflado y más fragmentado que antes. De un movimiento estudiantil que ya teníamos antes y que ahora no revive. Vamos a ver si en estos meses se reactiva y cómo. Entonces necesitamos ver qué hacemos. Y para la tranquilidad de ánimo de los mexicanos y mexicanas, pues esto no es excepcional. Esto lamentablemente ocurrió en gran medida también en Venezuela, ocurrió también en Bolivia, ocurrió en Ecuador, ocurrió en Brasil, ocurrió en Argentina. Los grandes momentos de efervescencia popular en Argentina fueron los piqueteros antes de los gobiernos de los Kirchner, el movimiento en Brasil de los Sin Tierra y el movimiento de la COP fueron anteriores a la toma de posesión de Lula. El movimiento indígena en Ecuador fue previo a la toma de posesión de Correa, aunque ha habido un movimiento indígena, pero contra Correa después. Y el movimiento más brillante indígena en Bolivia fue para llevar al poder a Evo y no después, aunque en realidad los primeros meses o años sí, porque estaban haciendo una nueva constitución, pero después se desinfla. Entonces, tenemos una experiencia latinoamericana. Los nuevos gobiernos, los gobiernos progresistas, son gobiernos con una enorme iniciativa desde el gobierno y con muy poca participación social. Esperemos que en esta segunda etapa esta participación social sea más intensa. ¿Y a quién le tocaría hacer ese trabajo? A la sociedad, o sea, a ti y a mí, y a los que están aquí oyendo esto, y a los que están en el estudio y a los que no están en el estudio. O sea, este es un asunto de todos los ciudadanos, no le puedes echar la culpa a alguien. Yo sé, Morena. O sea, hay un partido, este partido hizo posible una movilización ciudadana electoral que nos dio 30 millones de votos, que nos dio el 53%. Esa fue una movilización, fue un movimiento ciudadano y fue un movimiento promovido por un partido, pero fue un movimiento cívico, fue un movimiento para votar. Morena podría ser ahora el movimiento social también, que sirve para acompañar al gobierno y hacer el trabajo desde abajo, que no lo está haciendo Morena. Pero los ciudadanos y las ciudadanas de este país, que en su enorme mayoría no están en Morena, no pueden decir, lo que pasa es que el gobierno no permite que se organice la sociedad, es una mentira. Lo que pasa es que Morena no hace su trabajo. Si Morena no hace su trabajo, hagámoslo nosotros, para tratar de organizar a los de tu barrio para que pase el camión de la basura y para que la inseguridad se controle un poco. No necesitas ni al gobierno federal, ni al gobierno estatal, ni al gobierno municipal, ni a Morena. Lo puedes hacer con los vecinos. Y ya que lo tengas hecho con los vecinos, vas y tocas a la alcaldía, si es tu caso, en la Ciudad de México, o a la presidencia municipal, si estás en el campo y dices, ya tenemos esto y queremos apoyo. No le podemos echar la culpa a nadie. Aquí sí no le podemos echar la culpa a nadie. Estamos muy acostumbrados, somos de oposición y siempre hemos encontrado culpables. Ahora no, la culpa es nuestra poca capacidad de organizarnos. No se trata de que de aquí salgamos hoy y formemos un sindicato, pero sí que de aquí salgamos hoy y pensemos los problemas que yo tengo en mi vida cotidiana, en mi escuela, en mi fábrica, en mi colonia, en mi ejido, si fuera el caso. ¿Puedo yo hacer algo para ayudar a resolverlos? Quizás sí, lo estoy haciendo, quizás no. Si lo hago, ¿voy a encontrarme con un gobierno de oposición que me va a reprimir por lo que estoy haciendo? No, al revés. Bueno, pues entonces hemos sido muy gobiernistas en este país, muy presidencialistas. Odiamos al presidente, odiamos al gobierno. Eso es ser presidencialistas, ¿no? Tenemos un enemigo, nuestro monstruo negro es el gobierno, ha sido el gobierno, han sido los presidentes de la República. Hoy que tenemos un buen presidente, deberíamos de dejar de ser presidencialistas, dejar de ser gobiernistas, estar pensando en otra cosa y no en el gobierno. Como el gobierno es bueno, ahora va a ser lo que antes no hacían los gobiernos malos. No. Como el gobierno es bueno, ahora sí, nosotros podemos hacer nuestro trabajo con un gobierno que no nos va a reprimir, con un gobierno que nos va a apoyar, con un gobierno que va a respaldar lo que hagamos. Este sería el llamado. Y justamente esto, bueno, ahorita que planteabas, pues, no es culpa de Morena, pero hablemos de Morena. Sobre todo lo planteo porque recientemente tú tienes un artículo, de hecho tienes dos, que haces un balance un poco
De hecho, este artículo está publicado en la versión digital de Conciencias, que haces un balance del proceso interno que ha vivido el Partido Movimiento, nuestro Partido Movimiento, Morena, y justamente donde, por un lado, pues nos convocas, ¿no? A este compromiso, más allá del entusiasmo y decir, bueno, pues hay 2.5 millones de militantes que conformamos este gran movimiento, pues tú convocas y haces un llamamiento a decir, bueno, pero ¿qué hacemos con estos 2.5 millones? Pues es decir, bueno, y tú planteas, básicamente, bueno, hay que construir una solidez ideológica, planteas también, se ha planteado más bien el tema de la formación política, y en ese sentido, la respuesta que ha dado el Instituto Nacional de Formación Política es promover un espacio formativo, un curso de formación política básica para, por lo menos en estos próximos meses, abarcar una muy buena cantidad de esos 2.5 millones de militantes. Y aquí un poco la pregunta es, bueno, ¿qué te parecen pues estas ofertas que propone el instituto? Y la otra ¿es suficiente con esto? O sea, es decir, para mover a esa elefanta, para organizar a esa elefanta. Sí, concientizar a las elefantas es una tarea interesante, pero no se mueven, por muy conscientes que sean. Quizás agiten las orejitas y levanten la trompa, muy entusiasmadas porque están aprendiendo cómo es el mundo que las rodea y qué es lo que hay que hacer para cambiarlo y mejorarlo, pero eso no las pone a caminar. Entonces, por fortuna dijiste al final que más allá del trabajo y de la responsabilidad que tiene el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, de darle formación política a 2,5 millones de personas o a lo más que se pueda, más allá de esto, ¿qué falta? No es suficiente, ¿no? Mi idea es insistir en el no es suficiente. Yo dije hace un rato, no le echemos la culpa al gobierno porque no puedes echarle la culpa al gobierno de algo que le toca a la sociedad. Y no le eches la culpa al partido. La sociedad no necesita de los partidos para que lo organicen, puede organizarse por sí misma. Pero si estás en el partido, sí es tu boleto. O sea, no puedes decir que el gobierno lo haga o que la sociedad lo haga y nosotros aquí nos esperamos a que vengan las elecciones y vamos casa por casa a convocar a que la gente vote. Eso no se vale. Si tú estás en el partido, tu tarea es hacer todo esto y trabajar con la sociedad para el trabajo de organización que la sociedad sola puede emprender ciertamente, pero no lo va a hacer sino de manera gremial, inmediatista, localista, temporal, por oleadas, si no hay un partido que la ayude y que la cohesione en torno a un proyecto más amplio y más estratégico. Entonces hay una tarea enorme del partido. Y tú planteaste una cifra, los 2,5 millones. Desde hace años se viene hablando de 3 millones, 2,5 millones de militantes, que nunca supimos finalmente dónde estaban, no se hizo una revisión seria de la militancia, y de pronto nos topamos como que era necesario hacer un congreso, era necesario tener delegados a un congreso, y estos delegados al congreso necesitaban ser electos de alguna manera, y esta militancia que iba a elegir a estos representantes en el Congreso no sabíamos dónde estaban ni cuál era. Entonces se recurrió a un procedimiento un poco raro, atípico, pero no ineficiente, que fue decir, los que quieran ser militantes que se apunten, y si ya son, que los ratifiquen, es decir, que se reafilien, porque como no sabemos, pues entonces hay que pedir que de nuevo sepamos cuál es la militancia. Vengan ustedes y órale. Si ya eres militante, pues dilo y tienes una vieja credencial del movimiento, ok, te reafiliamos. Y si no eres militante, pero quieres serlo, o ya lo eres, pero no estás credencializado, te vamos a credencializar en algún momento. Y esto dio una cifra, los 2,5 millones, ¿no? Los cuales a su vez eligieron delegados, y estos delegados participaron en el Congreso, y ya está. El Congreso ocurrió porque hubo 3,000 delegados, 2,800 y tantos, que fueron los que llegaron, que son muchísimos, ¿no? Ok. Estos 2,5 millones son gentes que dijeron, yo quiero militar en Morena. Y por eso yo estoy eligiendo gente que me representa para que el Congreso decida qué va a hacer con Morena. Pero yo soy de Morena y ellos me representan a mí en el Congreso. ¿Y qué es lo que va a hacer el Congreso? Va a hacer unos nuevos estatutos, sí, qué bien. ¿Y qué va a hacer el Congreso? Va a elegir nuevos dirigentes, sí, qué bien.
¿Y qué más va a hacer el Congreso? Pues nada más. No, pues el Congreso tiene la responsabilidad de decirme a mí cómo le hago para ser un militante efectivo de Morena y no simplemente un afiliado. Hoy tenemos 2,5 millones, diríamos, de afiliados, no 2,5 millones de militantes. Para hacer que estos afiliados sean militantes se requiere proceso de organización y de concientización y de movilización. Tú has hablado de algo que más o menos tenemos alguna experiencia en hacer, que es la concientización, que es la educación política, que es la formación de los militantes. El Instituto Nacional de Formación Política viene trabajando con dificultades, a veces contracorriente, a veces a favor de la corriente, pero viene trabajando muy bien. Yo le digo al Fisgón, pero es un trabajo artesanal, o sea, tu escala es limitada frente al tamaño del monstruo, frente al tamaño del elefante, porque finalmente, o a lo mejor es un hipopótamo, no sé, pero el propio Morena es un animal enorme, ¿no? 2,5 millones de militantes. Mover ese animal enorme, ya no digamos a la sociedad, a Morena nada más, al elefantito que es Morena, no son enchiladas. Entonces se requiere información política. Se está trabajando intensamente después del Congreso en eso, están haciendo recorridos por el país, está concentrando a la gente, se nos convoca a dar pláticas, todo está muy bien. Eso es, digamos, el área del partido de formación política, educación, formación, ¿no? Pero hay una secretaría de organización. El esfuerzo enorme de formación, que hay una secretaría de formaciones, en realidad no es una secretaría, ahora es el instituto, ya no hay educación, secretaría de educación más institutos, sino que está el instituto, que es la de la conciencia, concientizar a los militantes, educar políticamente a los militantes. Pero debe haber una secretaría de organización con un poder mucho mayor, que es el que tiene que organizar a esos militantes. Hacer que esos 2,5 millones estén estructurados en comités, que esos comités sean territoriales si es que están en un mismo espacio físico y quieren agruparse para trabajar en ese espacio físico, o sectoriales si resulta que son obreros o que son feministas o que son estudiantes y quieren agruparse gremialmente. Ok, perfecto, si eres gay, órale. Si eres ejidatario, órale. Si eres obrero, órale. Si eres maestro de la CENTE, pues órale. Hay que estructurar y claro, hay que darles capacitación, y hay que darles educación, y hay que explicarles cuáles son los principios del partido, y hay que explicarles cosas, pero hay que estructurarlos. Es decir, yo creo que hay una enorme tarea. Tenemos un nuevo secretario de organización, por cierto, electo en el Congreso. Tiene una tarea bárbara, enorme, tendría que estar ahorita sufriendo y desvelándose porque no sé cómo le va a hacer para poner en estructura orgánica a 2,5 millones de personas. Yo me quedé pensando, bueno, sí, muy bien, qué bonito, que lo haga, ¿no? A ver cómo le hace. Tenemos 3,000 representantes en el Congreso, 3,000, que fueron a su vez electos. Finalmente, hay 2,5 millones y 3,000 que fueron. Bueno, esos 3,000 pues ya quedaron, ¿no? Ya fueron, ya votaron, ya levantaron la mano, lo que sea. El Congreso tampoco fue tan participativo, pero bueno, finalmente hicimos lo que teníamos que hacer, aprobar nuevos documentos y elegir nuevos dirigentes. Eso ocurrió. Y ya nos regresamos a nuestra casa. Caramba, no. Tienes una responsabilidad con quienes te eligieron. Si cada uno de estos delegados al Congreso se enterara primero de quiénes fueron los que lo eligieron, es decir, se supone que hay un padrón por ahí, sabes dónde están y quiénes fueron. Vieron sus nombres, sus direcciones, sus ocupaciones, su registro. Si cada uno de esos delegados tuviera como tarea regresar a su región y tratar de hacer reuniones de 100, de 200, de 300, de 500, lograr reunir a 500 de los que los eligieron, pues son 3,000, multiplícalo. Ya tendríamos, de hecho, una organización de partido. O sea, hay que regresar, no nada más te eligieron desde abajo y pues ya llegaste, cumpliste y ahora te regresas a tu casa, ¿no? No digo que esto pueda ocurrir así y que sea tan simple como yo lo planteo. Lo que sucede es que teníamos que estar buscando formas, así como el instituto está buscando formas de capacitar a miles de personas y no a decenas de miles o a cientos de miles en un momento dado y no a algunos nada más. Así la Secretaría de Organización y, obviamente, la Secretaría General y la Presidencia del partido tenían que estar buscando un diseño para poner en acción a estos 2,5 millones. ¿Van a estar en acción? Sí, algunos, claro que sí. En el Estado de México van a estar en acción porque hay que ganar esa elección en el Estado de México. Y son
algunos cientos de miles de militantes, que es un estado enorme. Esos se van a mover, qué bien. En Coahuila se van a mover, qué bien. Estuvimos a punto de que Andrés Manuel nos convocara de nuevo a movernos para apoyar la aceptación de que el ejército estuviera en el comando de la Guardia Militar, porque de otra manera la Guardia Militar no va, digo, la Guardia Nacional no va a alcanzar la capacidad necesaria. Entonces, nos iba a convocar, íbamos a tener una nueva convocatoria de la ciudadanía, o sea, Morena iba a tener que estar enfrascada en decirle a los ciudadanos hay que aceptar, hay que meter en la ley, etc. No fue necesario, gracias a Alito. No, es un mal chiste y no hay que hacerlo en los medios masivos, pero ya lo dije, no importa. Gracias a que se lograron las mayorías calificadas, esto fue posible. Y ya no fue una convocatoria de la ciudadanía de apoyen esto, porque si no vamos a tener una dificultad seria para el combate al narcotráfico. Pero si no hubiera ocurrido así, ya Andrés Manuel lo había anunciado, vamos a convocar a la ciudadanía, vamos a hacer una consulta ciudadana. Y entonces Moreno hubiera estado en esa consulta ciudadana, como estuvo en la consulta de debemos o no enjuiciar a los presidentes, como estuvo en el revocatorio. Es decir, cada vez que el presidente de la República se le ocurre que hay que movilizar a la ciudadanía y recurre a Morena, Morena cumple y moviliza a la ciudadanía, hace lo propio. Los 15 millones que votaron porque Andrés Manuel siguiera gobernando, alguien nos convocó, nosotros. Los no tantos millones que votaron porque sí se enjuiciaron a los presidentes, nosotros los convocamos. Morena se moviliza cuando hay una iniciativa de movilización que viene de la Presidencia de la República. O hay un proceso electoral, la nacional, el caso de los diputados, que había que ganar otra vez la mayoría, y los estatales, ¿no? O los municipales. Necesitamos tener capacidad de movilizarnos por cuenta propia, y no solo en movimientos coyunturales, ¿no? Una acción por un tema, sino en movimientos cotidianos, lo que vuelvo a decir una vez más. Tú estás en una escuela, tú estás estudiando en la prepa y consideras que pues hay que explicarles a los compañeritos y compañeritas tuyos que en América Latina están ocurriendo cosas muy, muy importantes y muy apasionantes y de los que nadie se entera. Hay que hablar de que en Argentina Lula quiere ganar y no quieren y lo están. Y que aquí estuvo un señor, Evo Morales, que es un señor aymara que viene de Bolivia y que fue presidente de Bolivia, un indígena aymara que fue presidente de Bolivia y lo querían matar en Bolivia y México lo refugió. No sabes nada de América Latina, tus compañeritos de la prepa. Bueno, vamos a hacer un grupo cultural, vamos a pasar videos, vamos en las redes sociales a difundir. Ah, pues eso es militar. ¿Qué otra cosa es militar? Digo, yo no empecé militando en un partido, yo no empecé militando convocando a votar, yo empecé militando haciendo grupos culturales en mi escuela. Si eres estudiante y si eres ama de casa y tienes problemas en tu comunidad porque llegan el mercado sobre ruedas y cuando se va deja toda la basura tirada, pues tienes que hacer algo y lo vas a hacer con tus vecinas. Y si vives en una población periférica como yo y resulta que la barranca está llena de basura, vas a aprovechar un programa del gobierno de la ciudad, del gobierno de Claudia, para limpiar tu barranca, pero necesitas organizar a los vecinos, porque si no, no ocurre. Eso es militar. Y un partido tiene que estar en eso, no hay tarea pequeña. Que pase el camión de la basura es una tarea de Morena. A eso creo que habría que convocar y ciertamente el organismo más capacitado para tener la iniciativa es Morena. O sea, la responsabilidad de Morena es mucho mayor que la de los ciudadanos y las ciudadanas del común. Si yo soy un ciudadano del común, no le puedo echar la culpa al partido. Pero si yo soy militante del partido, sí tengo una responsabilidad específica que tengo que asumir. Pues ahí está la convocatoria que nos haces. Para ir cerrando, Armando, hacías mención, hay una sobreconfianza, por decirlo de una manera, hacia el presidente, hacia Andrés Manuel López Obrador. Y él ha declarado ya en varias ocasiones, nos ha ya sentenciado casi, pues que termina y se va. Y justamente pues eso nos dejaría con un vacío enorme. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cómo repensar el liderazgo después del liderazgo?
cómo repensamos una organización que justamente obedece solamente al llamado de este liderazgo, de este máximo liderazgo, y a su vez, pues en esta sobreconfianza de que ese líder lo va a hacer todo. Es más, hay gente quien todavía después de estas declaraciones dice, no, pero es que no se va a ir, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué nos ayudas allí a resolverlo? Andrés Manuel es el más esclarecido líder progresista latinoamericano del último medio siglo, cuando menos, muy claramente. ¿Por qué razón? Si lo que vemos es lo que ocurre en Venezuela, lo que vemos es un liderazgo carismático, el de Chávez, que se vuelve imprescindible. Igual con su suerte de mañaneras, ¿no? Con sus programas y demás, pero Chávez se vuelve el personaje, el corazón, el alma de la revolución venezolana. Y sin él no se puede hacer nada. Es Chávez, es el gobierno de Chávez el que dice que hay que organizar un partido socialista unido de los venezolanos. Y se organiza el partido, desde el gobierno llama a formar el partido, el gobierno convoca la formación del partido político de la revolución venezolana. Es decir, el protagonismo de Chávez es extremo. Y el protagonismo de Lula es evidente. Lula gobierna, mientras Lula gobierna no hay problema. Cuando Lula es sustituido por una mujer que no es necesariamente una política torpe o una política menor, simple y llanamente no es Lula, y la derecha se le echa encima, pues Dilma puede ser desbancada por un golpe blando. Y después tenemos una elección que hubiera ganado Lula, pero lo tienen en la cárcel. Y como Lula está en la cárcel, pierde la elección el Partido de los Trabajadores y gana Bolsonaro, estaba Temer. Entonces, en Brasil es Lula. Lula es la revolución en Brasil. Los Kirchner, en un momento dado Néstor, pero Néstor y su compañera, su esposa, Cristina Fernández, no Cristina Kirchner. Y es una suerte de dinastía, y hoy es ella la vicepresidenta. Eso ayuda a que el peronismo, diríamos de izquierda, se mantenga cohesionado. Correa es Correa, a muchos no les gustaba Correa era demasiado tecnócrata, antineoliberal. No tenía mucha sensibilidad para el movimiento social, pero como quiera que sea, era el protagonista de la revolución ciudadana en Ecuador. Se va a Correa y Lenín Moreno no le cuesta trabajo, ni siquiera necesita caminar muy lejos, porque además anda en silla de ruedas. Es un mal chiste, pero anda en silla de ruedas. Y logra desviar una revolución, porque ya no está Correa, porque lo manda al exilio, porque lo quiere meter a la cárcel. Correa era la revolución. En el caso de Evo Morales, sí, el vicepresidente, García Linera, se reeligen una y otra vez. La última vez ya hay desgaste. La gente no es que no quiera a Evo Morales, dice, pero ya tienes que encontrar a otro, ¿no? Digo, hay otro, no puede ser que tú estés aquí para siempre. No hay otro. Y entonces ganan con un pequeño margen, facilitan el golpe. En América Latina tenemos líderes carismáticos que se eternizan. Algunos se mueren, Chávez, otros los meten a la cárcel, Lula, otros tienen que irse al exilio, Correa, otros se desgastan, Evo. México tenemos un líder carismático que dice, yo me retiro. No voy a morir si puedo evitarlo. Él sabe que está enfermo, como cualquiera de nosotros lo está, y a su edad, pero no está diciendo, yo no voy a estar ahí porque ya no voy a estar vivo. No, yo voy a estar, pero no voy a participar. Nos ha dicho de una vez por todas, no estén atenidos al liderazgo carismático. Ese liderazgo carismático se va, de vez se va. Si el observador no anuncia que se va a Tabasco, a la chingada, al ranchito, no anuncia que no va a interactuar con nadie, que ni siquiera les va a contestar a sus hijos si llegan a chingarlo con la política, si no lo plantea muy en serio, vamos a seguir girando en torno a un liderazgo carismático. La única manera de ese liderazgo carismático es decir, se acabó, de veras se acabó, ni a la esquina, yo no vuelvo a abrir la boca en términos políticos. Estaba yo buscando cómo ponerle de epígrafe al próximo libro que yo quiero publicar sobre lo que está pasando en la Cuarta Transformación. Hago el comercial, porque son libros que ha publicado la Brigada, son libros que ha publicado en algunos casos el Instituto, son libros que han publicado tus compañeras en Veracruz, las de la indignación a la acción. Y el cuarto, yo creo que se va a llamar algo así como
el comienzo del final o algo así. Estamos acercándonos al final. Y dije, ¿qué pongo de epígrafe? Y me encontré un maravilloso epígrafe. Dice el epígrafe: cuando yo termine mi periodo de gobierno, lo que voy a hacer es retirarme. Me voy a ir a una isla y voy a vivir en esa isla y no voy a leer periódicos políticos, no voy a contestarle a nadie, voy a dejar de participar en política porque eso es lo mejor para el país. Lázaro Cárdenas del Río. Cuando Cárdenas termina su periodo, dice: yo me voy a Cozumel. Voy a dejar de leer periódicos y voy a dejar de hablar con cualquiera que quiera hablarme de política, porque no puede ser que yo sea el jefe máximo. No puede ser que yo repita el modelo de Calles, que Calles gobernaba detrás del trono. Cárdenas dice: no, la gente me quiere mucho, sí. Yo logré pasar de ser el señalado por Calles a ser el verdadero presidente del país, con una figura internacional. Yo hice la reforma agraria, yo nacionalicé el petróleo. Yo soy el factor decisivo de este país. Si sigo siendo el factor decisivo de este país, me voy a volver Calles. Entonces, yo me voy a Cozumel, yo me voy a una isla. Y Andrés Manuel, no sé si se lo copió, pero está repitiendo lo mismo que dijo Lázaro Cárdenas. Yo me voy a una isla, me voy a un rancho. Yo creo que es una decisión correcta. Y esto coloca la pelota en nuestra cancha. Es decir, no vamos a tener a ese líder carismático, necesitamos nosotros sustituir colectivamente ese líder carismático. Yo usé una expresión que viene de Gramsci, del filósofo político revolucionario marxista italiano, que estuvo en la cárcel por el fascismo, que él admiraba profundamente a Maquiavelo, a un pensador político, diríamos, de la época del nacimiento, pues, del pensamiento político moderno, ¿no? Y Maquiavelo decía: pues necesitamos un nuevo príncipe, ¿no? Necesitamos un príncipe de nuevo tipo, un príncipe diferente, un príncipe que no sea como los otros, un príncipe que sea capaz de sacar a este pueblo de la ignominia. Es un pueblo que está hundido en la ignominia. El pueblo italiano, el pueblo florentino particularmente. Y para eso se requiere un príncipe diferente, un príncipe distinto, una dirección política diferente a la que hemos tenido en el pasado, el nuevo príncipe. Y Gramsci dice: sí, los pueblos necesitan un nuevo príncipe, porque sin esto no van a salir de la ignominia. Ya lo decía Maquiavelo. La diferencia es que Maquiavelo estaba pensando en un príncipe individual. Nosotros necesitamos un nuevo príncipe colectivo. Gramsci estaba diciendo: nosotros necesitamos un partido. Necesitamos que un príncipe, un nuevo príncipe, una nueva dirección política colectiva y no individual, ayude a salir de la ignominia, ayude a salir del pantano neoliberal en el que todavía estamos metidos. Es un príncipe colectivo, no es un príncipe individual. El nuevo príncipe es colectivo, no individual. Tuvimos un nuevo príncipe individual como lo tuvieron en Venezuela, como lo tuvieron en Bolivia, como lo tuvieron en Ecuador, como lo tuvieron en Brasil. Necesitamos un nuevo príncipe colectivo que no tienen en Brasil, que no tienen en Ecuador, que no tienen en Bolivia, que no tienen en América Latina. Tenemos la posibilidad de construir a partir de Morena, esa es la tarea. El nuevo príncipe que requiere este país ya no va a llamarse López Obrador, el nuevo príncipe va a ser colectivo, va a ser un partido, va a ser Morena. Y esto hay que tomarlo en serio. Tenemos 2 años para ponernos las pilas en lo que queda de este sexenio, porque no podemos pensar que esto va a ocurrir a partir de un nuevo gobierno menos carismático. Tenemos buenas corcholatas, excelentes corcholatas y corcholatos. No vayan a creer que yo estoy ya tomando partido. Corcholatas y corcholatos. Tenemos muy buenos corcholatas y corcholatos. Pero ninguno de ellos y de ellas tiene, ni quiere tener, ni es necesario que tenga el carisma construido por López Obrador a lo largo de una larga trayectoria. Ninguno. Entonces van a tener que gobernar con equipo de gobierno, con equipo legislativo y con un partido más protagónico. Y estos somos nosotros, no nos queda de otra. Pues otra tarea. Otra tarea, sí. Bueno, no me preguntaste, ya ni me preguntes porque ya ves que no paro. El tema programático. O sea, Andrés Manuel tenía la idea de cuál era el proyecto de país y nos convocó a muchos intelectuales. Por ahí hay libros escritos por 30 personas, muy capaces, algunos, yo fui uno de ellos, pero eran compañeros y compañeras muy brillantes, algunos ya murieron,
ayudamos a ir construyendo un proyecto de futuro, una visión de futuro. Andrés Manuel definió su programa de gobierno a partir de estos debates y estaba muy claro qué es lo que iba a hacer Andrés Manuel si llegaba a la presidencia de la República. Ahora vamos a tener no Andrés Manuel, sino un nuevo presidente de la República o presidente de la República que necesita un proyecto, un programa, y no es se va a sentar a escribirlo o va a convocar unos cuantos intelectuales. Hoy tenemos un país entero que sabe lo que hizo la Cuarta Transformación, que sabe lo que no hizo la Cuarta Transformación y lo que le falta. Hay que preguntarle a la ciudadanía, hay que preguntarle a lo que hay de gremios organizados, hay que preguntarle a los campesinos, ok, sí, estuvo bien, producción para el bienestar, estuvo bien sembrando vida, ¿qué falta? Es que no promovieron la organización campesina. Ah, bueno, pues es una tarea, hay que promover la organización campesina. Bueno, en política económica, ¿qué falta? No, pues sí, el Estado sí intervino, pero no tenemos cooperativas, se requiere un movimiento cooperativista más poderoso. Bueno, pues órale, esto va en el programa y ahí queda Claudia, o ahí queda Marcelo, o ahí queda... Órale, ese es el programa construido desde abajo. Y ahora sí decir, bueno, ¿quién quedó? Tienes que cumplir con esto porque nosotros lo formulamos contigo. Es otra tarea, es una tarea de planeación, de prospección, que es paralela a una tarea de concientización en el instituto y a una tarea de organización y movilización. Si quieres hay más, pero digamos ahí, ¿no? No, yo creo que con esas nos has dejado suficientes tareas, pero sobre todo, bueno, clarificar un poco esto que estás planteando, justamente porque si bien hay una convocatoria, una serie de tareas, esto que tú estás poniendo aquí sobre la mesa, pues, que tiene que ver con las tareas que, por un lado, le corresponden a la elefanta, y que le corresponderán también al elefante reumático, ¿no? O sea, es decir, y cómo empuja uno al otro y cómo en esto puede participar y ser la bisagra, por decirlo de una manera, el propio movimiento, ¿no? Y yo creo que no nos dejes más tareas, con esas tenemos, por lo menos en los próximos meses, y pues acompañar justamente todos estos procesos. Armando, yo te agradezco muchísimo, no solamente que estés aquí, que participes, por supuesto, del proyecto de la revista, sino que siempre estás con toda la disposición haciendo lo que te toca, que es, pareciera, venirnos a dar tareas. Debo decir, porque si no me lo preguntas, nos vamos sin eso, que lo que yo estoy diciendo que sería bueno que ocurriera y que hay que hacer que ocurra de manera masiva, ya está ocurriendo, ¿no? Es algo, digamos, tú vienes de Veracruz, ahí nos conocimos, dentro de un grupo de particularmente mujeres, no sé si ya lograron que algún varón soporte, no lo soporta, no, yo sé, es difícil, pero un grupo que viene de la sociedad civil organizada, que viene del movimiento de Yo Soy 132, que se llama de la indignación a la acción, y que han estado trabajando en la organización de la gente desde que empezaron como estudiantes, maestros, estudiantes movilizadas, y después diciendo bueno, hay que seguir en la movilización, ya se acabó el movimiento, ¿por qué no Morena? Y en Morena, y después pues ya gobernamos, bueno, ahora hay que gobernar, pues ni modo, pero además de gobernar hay que seguir haciendo lo mismo, y me han invitado y hemos hecho recorridos, etc. Está ocurriendo. No digo que sea suficiente, hay mucho Veracruz que no se logra abarcar. Quizás nos falta hacia el norte, hacia Tamaulipas, pero en Veracruz hay ese tipo de activismo, en cierta escala hay grupos que están haciendo esto. Yo estuve ahorita en Colima hace poco, compañeros de Morena, Colima está gobernando una compañera de Morena, Manzanillo está gobernando en el municipio una compañera de Morena, hay un diputado que es de Morena, que además fue alumno mío, lo conozco desde hace muchos años, que está promoviendo una ley de reconversión agroecológica y están haciendo encuentros con los campesinos, han hecho 10 o 12 encuentros, foros campesinos, yo estuve en uno de ellos. Lo está haciendo un diputado y lo está haciendo el partido y lo está haciendo un dirigente campesino, que es además del papá de la gobernadora, lo cual es muy bueno. O sea, hay un proceso de abajo arriba. No estoy inventándolo, ahí estaban los campesinos reunidos diciendo, sí, queremos una nueva ley para que en este estado se impulse la agroecología. Y para eso necesitamos organizarnos y movilizarnos. Se puede. Hay más ejemplos de los que yo puedo poner ahora. Multipliquemos esto, hagamos que esto se generalice, no es partir de cero, no es una página en blanco. Claro, no es una ocurrencia, es algo no que es ya una ocurre. Ocurrencia, ya ocurre. Hay que seguir el camino de quienes están en ese camino, de las y los que ya están en ese camino.
Es por ahí, justamente. Pues agradecerte a ti que hayas venido, hayas participado de este espacio y agradecer también a quienes han seguido esta transmisión. Les invitamos a visitar el sitio web de la revista Conciencias, www.revistasconciencias.mx. También a visitar la página de Facebook, a leer, a difundir, a reflexionar, a debatir también los contenidos de esta revista, Conciencias, pensar la transformación. Gracias.